Listo, estamos en la tercera sesión. Ya, profe, grabando. Eh, ok. Buenas Entonces tardes. comencemos. Manuela, bienvenida. Manuela, ya la conocía, ya habíamos Sí, interactuado. sí, Manuela ya estaba. Manuela, Sí, buenas tardes, Manu- profesora. ¿Cómo sí, está? buenas Sí, tardes. ya habíamos interactuado en la clase del miércoles. Ajá. Entonces, como comprenderá, cuando uno tiene casi 200 estudiantes, a veces se le olvidan algunos. Y entonces, yo no soy la persona que más memoria le mete a los nombres, pero sí me gusta aprenderme los nombres de mis estudiantes o de mis compañeros de espacio de intercambio. Me gustaría que miráramos, ustedes tienen el documento del diplomado, ustedes tienen el documento del diplomado y ustedes tienen lo que corresponde a este módulo, como es esta clase y la próxima, la clase que vamos a compartir. Me gustaría, si a ustedes les parece que hay algo que quisieran profundizar antes de que terminemos la próxima clase, que podamos dejar algo que a ustedes les interese discutir a mayor profundidad. Siempre les digo a las personas con las que tengo la oportunidad de compartir estas temáticas, que bueno, ya a estas alturas del partido, no del partido político, sino del partido del juego, ya la temática relacionada con el enfoque de género está a nivel de maestrías y también de doctorados. Entonces, es importante que tengamos claridad de que en 5 encuentros que tengamos, 4 encuentros, no, nunca va a ser suficiente para agotar solo la introducción. Por eso que ustedes van a tener otros elementos ya más relacionados con la política y por eso no me he metido en esos aspectos porque tienen que ver ya con lo que es propiamente institucional y con lo que es propiamente de los procesos electorales en condiciones de igualdad, en condiciones de equidad, que no es lo mismo, igualdad no es lo mismo que equidad, y lo entendemos así, y van a ver algunos documentos que tienen también que ver con la normativa nacional y la normativa internacional. Entonces, todo eso ustedes ya lo tienen incorporado en los diferentes módulos que van a observar y no me gustaría que yo esté repitiendo cosas, sino lo que nos permite introducirnos al mundo del enfoque de género, ¿no? Y saber algunos datos que yo estoy segura que probablemente no lo van a ver en otro espacio, pero si hay cosas que a ustedes les gustaría saber y quisieran profundizar en ello, sí me gustaría que lo dijeran, a ver si podemos contribuir con alguna observación, algún señalamiento, alguna bibliografía, lo que fuere. A ver, no sé, esto antes de comenzar lo que yo tenía preparado para hoy. A ver, ¿alguien tiene algo que le gustaría saber, que le Profesora, preocupa, una inquietud. que no lo hemos Profesora, abordado? vemos que, como usted dice, este tema se está tratando en educación superior a nivel de maestría, doctorado, pero ¿por qué no hacer ese paso de dar este tipo de tema de los niños pequeños, pues de escuela primaria o secundaria, plantearle al Ministerio de Educación de que esto forma parte del currículum académico en las escuelas públicas y privadas? Ujú. Gracias, José. José, ¿usted ha dado seguimiento al debate
que no ha concluido sobre las guías de educación Más integral en fácil. sexualidad. Ajá, ¿Usted más o menos le ha dado seguimiento a ese debate? sí, claro que una resistencia por diferentes sectores del Claro, país. Y el Ministerio de claro. Educación no tiene no sé si voluntad política o de dar ese paso, pues, independientemente, porque nunca va a haber un acuerdo, un consenso para que esto se dé en las escuelas. Bueno, hay una cuestión que prima. Nosotros somos un país que a pesar de que la religión católica fundamentalmente, pero también otras religiones tienen un nivel de intervención. Hay un comité ecuménico en Panamá y todo lo demás, hacen alianzas y todo el asunto. Las religiones generalmente, y no la religión, sino las religiones, lo pluralizo, con las que mucha gente no quiere meterse y con las que mucha gente no se atreve a interlocutar porque es bastante difícil, pero bueno, yo tengo la fortuna de haber trabajado durante casi toda mi vida con diferentes corrientes religiosas en diferentes cosas e incluso me han invitado a que hable de esto del enfoque de género en sus respectivas feligresías. Pero si usted le da seguimiento a las noticias internacionales, hace como 2 o 3 semanas, se retomó el juicio que se está haciendo en Bolivia a la Iglesia Católica por el abuso de niños. Canadá tiene abierto el juicio de los cientos de crímenes que se cometieron sobre niños que estaban bajo la custodia de diferentes iglesias. Panamá no se escapa del asunto y encontramos sextas en diferentes lugares. Encontramos con todo este tema del CENIAF y de los albergues, encontramos diferentes albergues regentados por personas vinculadas a diferentes creencias, credos, como le querramos llamar, y así sucesivamente. En muchos espacios nacionales e internacionales hay un fuerte debate entre los abusos sexuales. Bueno, aquí se ha incluso sancionado prelado de la Iglesia Católica con respecto a la comisión de abusos sexuales. Hay casos, por ejemplo, de una jueza en Darién que cuando ya tenía el expediente montado de 13 chicas en Darién, la trasladaron de sede y eso fue un testimonio que yo oí de la jueza en un evento que se hizo. eh, y cuestiones de esta naturaleza que pasan con mucha frecuencia y será porque yo participo en organizaciones de mujeres y en organizaciones y me vinculo con funcionarios públicos del órgano judicial que dan seguimiento a algunos de estos casos que de una u otra manera nos enteramos. eh, Hay una fuerte resistencia a que los niños y las niñas conozcan los órganos de su cuerpo, conozcan el autocuidado que deben tener, conozcan el empoderamiento para decirle no a un adulto. No es fácil cuando generalmente le enseñamos a los niños y las niñas que los adultos son los que saben y que ellos no saben nada. Y encima de eso le ponemos diferentes nombres que no son ni vagina, ni pene, ni seno, ni nada de estas cosas a las diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad de decir a mis hijos los educo yo en circunstancias que yo no he llegado ni siquiera a completar la educación primaria? En ocasiones ni siquiera la educación secundaria. Y no hablemos de que ni siquiera a nivel universitario estas temáticas generalmente no son parte del pensum de la academia a nivel superior. Entonces, fíjese el doble parámetro con el que tratamos los temas de la sexualidad, no del sexo, de la sexualidad en términos generales, porque no solamente es sobre sexo, sobre el autocuidado en relaciones sexuales que se deben tener,
sino sobre nuestra sexualidad como persona, nuestra afinidad, nuestros afectos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras experiencias. Entonces, a eso se refiere la sexualidad, más allá de las relaciones sexuales. Hay mucha gente se niega porque es una manera de tener enclaustrado, secuestrado, limitado a los niños, las niñas y los adolescentes. Es muy importante que sea el papá o la mamá la que comience ese tipo de educación y le enseñe a sus hijos e hijas a detectar una mirada libidinosa, a expresar su incomodidad cuando mi tío, mi primo, tu amigo me toca, a manifestarle con seriedad y sinceridad, me tocó en la nalga o me tocó en tal lugar, no me gustó, me asusté, y que nuestros padres no le digan a los niños y las niñas, tú eres una mentirosa, y le crean a los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque un niño o una niña, generalmente de una determinada edad, no puede describir con total perfección o con tal perfección como lo hacen los niños que van a la medicatura forense. Ellos generalmente no le preguntan al niño o la niña si los violaron. Ellos desarrollan una serie de juegos, de dibujos, de conversaciones, de cuentos que tienen que ver con la especialidad para obtener la información. Y por eso es que son medicatura forense, porque ellos pueden detectar sin ningún nivel de duda que el niño o la niña no está inventando, incluso los adolescentes y las adolescentes. Entonces, nosotros tenemos un grave déficit en personal especializado, uno, y dos, tenemos un déficit en la problemática a nivel maestros y profesores. Fíjense que si en educación especial tenemos déficit, que es un tema más abierto, más amplio, más del diario bregar y sin segundas, imagínense en estas temáticas. Imagínense usted en estas temáticas, que muchos papás salieron a la calle a decir, con mis hijos